Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Dice, llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre de espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada eran unos 2000. Y se precipitó en un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron a la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron que al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo había sucedido esto al endemoniado y de los cerdos. Y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de esa región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Señor, gracias por estas historias que tú nos cuentas a través de las Escrituras. Este era un gran hombre endemoniado, Señor, pero nosotros también en nuestra vida anduvimos así, en nuestros propios sepulcros, en nuestras propias vidas. Anduvimos en un tiempo, Señor, apartados de ti, llenos de problemas, llenos de situaciones dolorosas. Pero un día, Señor, tú te acercaste como a Él, a nosotros, y nos diste esta gran libertad, Señor. Hoy esa libertad nos tiene aquí en este lugar, Señor. Hoy esa libertad nos tiene con nuestro juicio cabal, Señor, con nuestra adoración hacia ti, conscientes de que tú eres el Señor, conscientes de tu reino. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y tú nos has permitido seguirte a través de nuestra vida secular. Y hoy estamos aquí, Señor, para adorarte, Señor. Gracias. Gracias, Señor.
bueno es Dios, siempre es fiel, puso un canto nuevo en mi corazón, bueno es Dios, siempre es fiel, y en la oscuridad brillará su amor, bueno es Dios, bueno es Dios.
quedar callados, hermanos. Entonces, imagínense ese endemoniado cómo salió. Ahora salió endemoniado, pero a compartir, como decimos coloquialmente. Ese iba más endemoniado. No, ahora iba lleno de gozo, lleno de gratitud por lo que el Señor hizo por él. Señor, gracias. Así deberíamos andar nosotros nuestro camino, Señor. Perdónanos porque nos estamos enredando con las cosas de este mundo, con el trabajo, con los quehaceres, y nos hemos olvidado de ir a hacer eso que tú le mandaste a este endemoniado y a contarle a la gente cuán grandes cosas hizo el Señor contigo y cuánta misericordia tuviste, Señor. Tú tuviste misericordia con nosotros, Señor. Gracias. esa luz brilló
para anunciar, Señor. La luz brilla en las tinieblas, Señor. Que rompes cadenas, que nos libras del pecado, que nos libras de la maldad, Señor. Gracias. ¿A quién más podríamos ir, Señor, sino a ti? Día a día sabemos que tú romperás y vas rompiendo y nos vas llevando hacia tu luz, hacia tu libertad y hasta ese gozo que es vivir para ti, Señor, y conocerte. Gracias, Señor. Estamos agradecidos y esta mañana separamos este día, Señor, lo santificamos, lo apartamos para venir a adorarte, para venir a postrarnos con nuestros cabales a escuchar tu palabra y adorarte, Señor. Te adoramos con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo lo que somos. Aquí estamos, Señor. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, muy contento de volverlos a ver y de volverlos a acompañar esta mañana en la exposición de la palabra de Dios. Siempre es una alegría profunda poder estar con ustedes. ¿Cuántos años cumplimos de fundación en julio? 4 o 5. 5 años. 5 años.
y hay que celebrar. ¿Sí o qué? Hay que celebrar. Entonces ahí les dejo el ratico para que podamos celebrarlo bien. Bueno, ya son 5 años caminando juntos en el proceso de la fundación de la iglesia en Envigado, que ha sido todo un desafío, pero con unas alegrías enormes, enormes. Entonces, muy rico recordar nuestro cumpleaños. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor. Y voy a comenzar contándoles una anécdota, algo particular que me pasó yo no sé si ustedes sabían que yo estuve 1 año en la cárcel, ¿cierto? ¿Algunos no? Sí, yo estuve 1 año en la cárcel como profesor. Iba a empezar el chisme ahí mismo, ahí. Pero cuál show, no digo mentira, estuve 1 año en la cárcel como profesor. Sí, decía que con esa cara Mi pasantía en la cárcel, 1 año, yo estuve 1 año en la cárcel como profesor. Y ya pues les cuento una cosa curiosísima que me pasó una vez. Cuando uno va a entrar a la cárcel, pues por las puertas te ponen unas, como a la huella, bueno, pero hay una cosa que se llama la reseña. La reseña, que hubo como que ajá. Cuéntenos pues su testimonio. Tiene un testimonio por ahí fresquito, ajá, sí, como que dice, me tocó, lo viví, ¿cierto? La reseña es cuando uno está ahí para entrar y llegan los nuevos presos, los que van pues pasaron por un juzgado y van ya pues a la cárcel. Entonces, cuando eso ocurre, lo que esté haciendo se quedó así. Y vos estás esperando, se quedó así. No hay manera de uno poner o sea, no lo entran a uno ni lo sacan. Se queda uno esperando a que entre todos los reseñados y hagan el mismo proceso. Entonces en una de esas me tocó a mí una reseña. Bajaron los muchachos cuando en medio del grupo de los muchachos había uno muy particular, un muchacho de unos 19, 20 años que llegó feliz. Iba y dice, yo, y vio al guarda, al del IMPEC, hizo como hasta una expresión militar, es que mi guardián, y yo, este man sabe que va para la cárcel, y iba pero en una felicidad. Y lo curioso es que el guardián dijo, otra vez este muchacho por acá. Nos decían otra vez. Y yo decía, ¿cuántas veces hará caer este muchacho al bote? Que ya como con esa familiaridad. Pero después de eso, pensando en la enseñanza de hoy, yo decía, hombre, ¿cómo es posible que llegue un momento de enajenación del ser humano, de inconsciencia, que ya la libertad no sea un valor, no sea algo para apreciar, ¿cierto? Que ya la libertad sea algo como, me da igual si estoy viviendo libre o no, ¿cierto? Como el caso de este muchacho, hasta qué grados de inconsciencia o de frialdad se puede llegar para ya uno no valorarse libre, ¿cierto? Para no valorarse libre. Y esto lo asocio con un libro muy bonito que les recomiendo leer, de un escritor, Erich Fromm, que se llama justamente eso, el miedo a la libertad. Decía una de las tesis de este escritor, nos cuesta ser libres, nos da miedo la libertad, entonces buscamos como seres humanos algo que nos esclavice, algo que nos genere esa certidumbre de saber que dependemos de, que nos tenemos que limitar a, que tenemos que sentirnos cohibidos por, ¿cierto? O sea, hay un miedo en el ser humano de vivir con libertad. Buscamos la manera, póngale nombre, un hombre, una mujer, qué sé yo, un jueguito, algo que te permita pasar las horas y generar cierta adicción. Bueno, entonces he titulado este mensaje Vestidos de Libertad. Vestidos de Libertad.
encontrando en ese vestido de libertad, creo yo, el propósito, la voluntad, si se quiere, de Dios para nosotros. Vestirnos cada día de libertad. Y tenemos la historia que Pachito nos leyó al principio, que yo voy a volver a leer, de un hombre que justamente lo vemos en ese tránsito de la esclavitud, de las cadenas, a la libertad, a la armonía, a otra vida. Entonces está en Marcos 5, va a leer: llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y por los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él, y a voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: espíritu inmundo, deja a este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba, insistía, que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos, y todos los demonios le rogaban: envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se los permitió, y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que él había estado atormentado por la legión de demonios, que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, entonces tuvieron miedo. Luego, los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo comentaron a los demás. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cosa extraña, ¿no? Que se fuera de su lugar. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se quedaron asombrados. Tengamos un minuto de silencio y de oración allí en sus asientos, pidiéndole al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Gracias por este pasaje que nos invita, Señor, a una reflexión profunda sobre lo que Pachito decía ahora: nuestras propias cadenas, nuestras propias ataduras, lo que nos domina. Ayúdanos, Señor, a reconocernos en este hombre y a reconocerte a ti como el liberador personal, el liberador familiar, el liberador de nuestra comunidad. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Bueno, entonces comencemos pues diciendo algo. No sé, voy a hacer la pregunta, no quiero revelar sus edades ni mucho menos, pero ustedes recordarán algunos que más o menos hace un buen tiempo, como en el año, no voy a decir el año para después no revelar sus edades, pero hubo un tiempo atrás, digámoslo así, suena más bonito, tiempo atrás, donde hubo un movimiento muy fuerte en las iglesias de liberación de endemoniados. Ay, vamos contando la edad. Ay, va a decir, ay, a mí me tocó. El que dice, ay, sí, a mí me tocó. Ay, las jovencitas pesadas, que a mí no me tocó. Sí, hubo un tiempo para las jovencitas, hubo un tiempo donde en las iglesias ahí hubo un movimiento muy fuerte de liberación del demonio. Entonces llegaba gente y empezaba a echar babasa y a revolcarse como lombrices en gasolina, ¿cierto? Una cosa. Bueno, la pregunta es a los que les tocó vivir, para los que les tocó vivir esto, ¿por qué hoy no? Aventúrense a dar alguna respuesta. Porque hoy, a ver, pues, aquí en los últimos 5 años, ¿cuántos han chapaleado Pacho? A ver, acá en la iglesia, ay, Marilita está empezando a chapalear, vean, y no que ahí empezó a chapalear. Ninguno, ¿cierto? Bueno, que se ha presentado aún con la teología. Sí, aún con la teología, en ese tiempo era muy fuerte el énfasis. Pero ¿por qué no? Sí. Hoy, ¿por qué no? ¿Quién se aventura? Sí, extraño, ¿no? ¿Cómo? Extraño. A mí me tocó mucho, muy fuerte. A mí también. Claro que yo estaba pues casi recién nacido. La que ya están atados. Yo todavía tengo muchas dudas en cuanto a eso, porque pues, son cosas que uno todavía no ha entendido. Pues yo nunca lo creí. Pero es que hay muchas cosas, por ejemplo, hay una iglesia, no va a decir que debe hacer así, y Pero sí, lo que pasa es que este movimiento que yo le estoy diciendo se dio en todas las iglesias. En todas, O sea, en el mundo. en todas, en iglesias presbiterianas, conservadoras, en todas. Bueno, como no se van a atrever, entonces yo les sugiero algunas. Bueno, veamos, pues, cambió Dios. Pero suave, pues, no pegue. Es solo una hipótesis. Mío me dice, no, para nada, ¿y cómo es pues? Entonces no cambió Dios. Cambió la fe. Yo pregunté esto en la iglesia en Cali. Eso fueron los pastores que ya no liberan. Pues nada, Pero cabe entre las hipótesis. Problema de los pastores. No, cambió la fe de nosotros. Cambió la fe. La fe que ya no creemos en eso. Y las que esas puede ser una buena hipótesis. cambió el énfasis que hacemos sobre el evangelio. Cambió el énfasis nuestro, entonces al cambiar el énfasis ya los demonios no se sienten tranquilos. Esa ya no es la tendencia. Desde que no metan conmigo, no es la tendencia, no es la moda. Todas sirven. Tengo una hipótesis y ojalá esta nos vamos pensando, ¿no? Y luego podemos volver a discutirla. ¿Y qué tal que el que haya cambiado es el diablo? El diablo. Entonces, claro, la hermana dice, sigue siendo el mismo, pero bueno, la voy a poner de otra manera. ¿Qué tal que el diablo haya cambiado? ¡Eso! La estrategia, él es el mismo generador del mal. ¿Sí? Como generador del mal es el mismo. Eso. Pero qué tal que ya estemos enfrentando un enemigo modernizado, con otra estrategia, y que nosotros no vayamos Más sutil. más sutil. Gracias, Vale, esa es la palabra. Más sutil. ¿A qué voy con esto? Enfrentamos un diablo con otra estrategia. O sea, otra manera de atar y otra manera de asustar. Porque, que es que a mí el diablo me apareció en un bulto. Dice, cierto, ¿qué daño puede hacerme un bulto? Salvo, es más, a veces surge el efecto contrario, donde yo me encuentro un bulto, yo me pego esa orar.
¿Cierto? Entonces el diablo está haciéndole como el trabajo a Dios porque me está mandando a orar. ¿Me hago entender? Entonces digo, no habrá que hay otras formas más sutiles de atarlos. Entonces quiero proponerles que vestidos de libertad lo enfoquemos esta mañana en esas nuevas formas de ataduras, de nuevas estrategias que hoy en día tenemos de cómo el diablo sigue encadenando los seres humanos, pero que a diferencia del endemoniado de Gadara, hoy no nos estaremos dando cuenta qué tan endemoniados está nuestro mundo, porque ya no echan babasa, ¿cierto? Entonces dicen, como no hay echa babasa, entonces seguro que el diablo no está trabajando, ¿cierto? Pero quizás hay nuevas formas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a mirar en este gadareno y aún en nosotros? Vamos a ver que para poder ser vestidos de libertad, primero tenemos que reconocernos o reconocer que hay un vestido de indignidad. Indignidad humana. Toda atadura del diablo lleva al ser humano, al hombre, a la mujer, a un vestirse de indignidad humana. O sea, lo deshumaniza. Esto me explica la pregunta. Sí. Pero todavía existe eso porque lo hay. Sí, seguro. Estas manifestaciones O sea, demoníacas. no tan profunda como antes, pero aún No, hay. sí, yo también creo que hoy en día Sí, no, es más, yo no sabía nada. van a haber manifestaciones. Todavía lo veo. Claro, van a haber manifestaciones demoníacas en ese sentido. Pero hay otras formas pero sí, sí, hay, claro. Entonces ahí está la duda, ¿es que eso es cierto? Sí, yo creo que sí es cierto. No, pues yo no descartaría tan rápidamente ciertas ataduras suprasensoriales, es decir, algo que va más allá porque tengo que hablar desde mi experiencia, aquí me perdonarán, también a mí me ha tocado hacer liberaciones en ese sentido. Pero quisiera que enfocáramos este pasaje en otras formas de ser atados, ¿cierto? Entonces miren, en formas modernas, de ataduras modernas. Entonces, ¿qué tenemos en este pasaje? Tenemos a un hombre deshumanizado. Y entonces vamos a decir, bueno, explíquenos, desempaquetemos esto de cómo alguien puede ser deshumanizado, cómo puede ser quitado de un ropaje humano, ¿sí? De un ropaje de dignidad. Yo les voy a comentar, vamos a comentar algunos aspectos de en qué consistía esa indignidad de este hombre. El primero de ellos es un hombre, y ustedes van a empezar a identificar, esa es la propuesta. Y ustedes digan, ¿cómo se indigna? ¿Cómo puede uno quitarse el ropaje humano? Entonces ustedes dicen, pues aquí hay como una conexión. Entonces lo primero que este hombre, el diablo hace en su atadura, para quitarle su dignidad humana, es aislar. Es decir, separarlo de su núcleo, en este caso familiar, social. Este hombre ya no tiene la capacidad de interactuar, conversar, amar y sentirse amado, cuidar y sentirse cuidado, porque está en una etapa de enajenación, de retiro de sí mismo, que ya el hombre está fuera del núcleo. ¿Pasa hoy? Sí. No sigamos. Eso. Entonces vamos a buscar ciertas conexiones. Es un hombre que es llevado desde su comunidad, y noten por favor, hasta el límite donde es llevado. ¿Dónde vive este señor? ¿Dónde leímos que vive este señor? Sepulcro. En el sepulcro, en el cementerio. Si ya le tengo respeto a los que viven al frente del cementerio del Brigado, cierto, que ya es un lugar azaroso, esa cuadrita que hay antes de uno llegar. Yo ahí nunca he parqueado el carro, me da el pavor. Ahí adelantico del cementerio es gratis, y he estado por ahí visitando y digo, no, ni qué tal. Ahora imagínense a este señor viviendo en los sepulcros.
Y la idea que nos da vivir en los sepulcros es la idea de un hombre que continuamente está entre el límite de la vida y la muerte. O sea, está viviendo, pero continuamente está rodeado de muertos. ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir rodeado de la idea constante, diaria, 24/7, con la idea y la conciencia de la muerte? Y este señor vivía así. En sus pequeños, digamos que tuviese pequeños lapsus de conciencia, pues va a entrar a la conciencia y lo que va a ver es que estoy rodeado de muertos. Esa idea de que la muerte es la sombra que lo persigue, que está ahí, que siempre se va a dar, es una cuestión que a mi modo de ver puede llegar a ser indigno para alguien. Les pongo un ejemplo, el ejemplo de un secuestrado. ¿Cierto? Esta persona que está viviendo, pero que todos los días su vida está rodeado de fusiles, rodeado de muertos, de bombardeos. ¿Cómo es la vida así? ¿Cómo se puede vivir de una vida así? Entonces, quitar ese ropaje de dignidad. Pero fuera de eso, entonces, también nos dice el pasaje que a este hombre lo amarraban con cadenas. A ver, ¿uno a quién amarra? Alguien peligroso. Controla peligroso. A alguien peligroso. Un animal. Exacto. Un animal. Porque usted puede considerar a Valentina peligrosa, pero usted no la amarra. ¿Sí o qué? Pues por lo general uno no sale por ahí por los apartamentos y ve gente peligrosa amarrada. ¿Uno a quién ve amarrados? A los animales. Entonces parece que la degradación de este hombre va como por ciertas capas a terminar incluso de mostrarnos a una persona con características animalescas. O sea, aquí ya no estamos como ante un ser humano, sino casi que nos está llevando el texto a apreciar es a un animal. Apreciar en el sentido de cómo lo está describiendo, ¿cierto? La descripción de llegar a decir que lo tenían que amarrar, que en el sepulcro, uno dice, no, ya ahí este hombre está como privado de toda posibilidad humana, ¿cierto? Y bueno, y está el tema indiscutible ahí de la voluntad. Es un hombre que no tiene voluntad. Es un hombre que está poseído, y noten allí, ¿por cuántos? Una legión. Legión. ¿Cuánto es una legión? 2000 dice que hay cédula. Una legión de este término legión es un término militar. Es decir, cuando una legión de militares romanos está más o menos por los 1000 y algo de 2000. militares, 1000 y algo. Una legión de militares. ¿Sí? Entonces, que este señor mal contados, el número de lo que tenía poseído, si lo tomamos literal, sería más o menos unos 1000. Por favor, si uno lucha con uno, ¿cierto? Si a uno lo atormenta un mal pensamiento, imagínese 1000. Pero no solo es el número, no solo es el número. La legión romana se caracterizaba por una crueldad a la hora de intervenir, a la hora de conquistar un territorio. Se llevaban por delante mujeres, niños, ancianos, no le importaba. Entonces aquí lo que tiene este hombre es poseído por 1000, pero 1000 haciéndole daño, ¿cierto? O sea, 1000, si asociamos la idea, 1000 de crueldad, ¿cierto? O sea, 1000 espíritus crueles, dañinos, lastimándolo. Una cuestión supremamente degradante.
yo no me resisto a contarles una anécdota que no tiene mucho que ver en una iglesia así en medio de una liberación. Contrataron a un evangelista, entonces llego y haciendo uso de este pasaje, le dijo a un señor que había al frente que ¿cómo te llamas? Y el señor dice que Carlos Alberto. Y entonces el evangelista dice que no, tú sabes que te hablo a ti, demonio, ¿cómo te llamas? Y el señor Carlos Alberto, no, tú sabes por qué voy por ti en el nombre de Jesús, que ¿cómo te llamas? Oiga, y el señor sacó la cédula y que vea Carlos Alberto. Y pensar, ¿cierto? Porque hubo también en la moda la pregunta de él, que ¿cómo te llamas? Para uno, pues para la gente asociar, no tiene mucho que ver, pero no me resisto. No me resisto a contarle la historia del man. Sacó la cédula para que le creyera que pensar, ¿cierto? Volviendo pues al tema, perdonarán ahí, no me resisto. Oiga, quedamos entonces con el tema de esta figura animalesca, despojado de su voluntad, de su conciencia, de su capacidad de razonar, de su inteligencia, despojado de esto de lo que te hace humano, ¿cierto? De sus sentimientos, despojado de sus emociones, despojado de su raciocinio, de su capacidad de pensar, de análisis. O sea, es un hombre privado, está privado de su humanidad. Y entonces ustedes me dicen, bueno, pero hoy no es así. Hoy eso no. Pues, ¿dónde vamos a encontrar esto? Les voy a poner un ejemplo y ustedes lo juzgarán, ustedes dirán sí, si no, si les parece, si no les parece, si están de acuerdo y no. Pero yo quiero soltarlo porque a mí me parece que en este tipo de cosas hay una especie de deshumanización que es sutil y uno no lo encuentra. Ustedes conocen Black Friday, Black Friday, sí. que traduce como Viernes Negro. Viernes Negro, ¿cierto? El Viernes Negro. Esto tiene, yo estuve mirando y todo, hay muchos orígenes de diferentes tipos de origen. Pues de ahí hay como más o menos 4 hipótesis de dónde salió, pero todas las hipótesis apuntan a una relación entre el Black Friday, la celebración del Black Friday, con el tema de la esclavitud. Está asociado con la esclavitud. Para bien, para mal, la reivindica, como sea, pero está asociado con la esclavitud. Entonces, usted dirá, ay no, pero exagerado, eso no es tampoco. Pero yo una vez vi en Estados Unidos, claro que aquí también se ve, pero en Estados Unidos vi que Black Friday y abrieron el supermercado y la gente salió desbocada. Y yo estaba con mi mamá y mi mamá dice, ¡ay, mira! Parecen animales. Y a mí pum, desbocados como animales. Y uno dice, no, pero no sea exagerado. No sea exagerado, es que me tocó ver en las noticias una señora y un señor que se pusieron, la hermana le dio nervios ya ver. Se sintió nervioso. Yo que compro el Black Friday. Está asustado porque compré el Black Friday. ¿No? Vi la historia de un señor y una señora que se agarraron a mordiscos por un televisor. Búsquelo en Google. Por un televisor. Entonces yo digo, uy, no, espérate pues que la cosa está, ¿cierto? La cosa sí pinta más grave. ¿A qué voy con todo esto? A deshumanizar, despojar al ser humano de su capacidad de razonar, de su capacidad de sentir, enajenarlo, privarlo, llevarlo a un estado de inconsciencia como animales. Ahora, usted ya no, pero le suelto el último dato. Hace un año, estábamos digamos para el segundo pico en el país con COVID, días sin IVA. Días sin IVA. Oiga, y que días sin IVA, yo le dije a mi esposa, pero por favor,
porque mi esposa es enfermera, ustedes saben, me dijo, ay, ¿cómo se irá a traer esto de contagio? Esto se nos va a disparar. Y yo le dije, vos salís con vos como sos de exagerado, mano. ¿Vos crees que la gente Vas a se va a poner en plena pandemia a ahorrarse 19%, 16% para adquirir una enfermedad mortal? ¿Vos sí crees eso? Le decía yo a mi esposa. Y usted ya sabe. Y usted, yo le dice, pero por Dios, o sea, ¿qué es esa capacidad que tenemos de otra vez de ser despojados de esa humanidad que presuponemos es racional, es inteligente, es medida, me hago entender, es reflexiva? Entonces, aquí voy con esto, de que es necesario entonces denunciar hoy en día las cadenas modernas. Y entre esas cadenas modernas está la cadena de un consumismo irreflexivo, voraz, un consumismo despiadado, desproporcionado, un consumismo en el que nos están invitando casi a quitarnos nuestro ropaje humano para entonces comportarnos como un rebaño que va detrás de una buena presa, ¿cierto? Y el mundo se encamina. Denunciar la cadena que nos está deshumanizando. Hombre, yo para este ejemplo tenía aquí lo tengo. Y yo dije, ¿dónde lo habré dejado? Señoras y señores, de la caja del mago va a salir la cadena del siglo XXI. El celular, por cierto, es que yo contesto aquí. Hablando de cadenas, voy a responder una cadena de WhatsApp, ya ven. Voy a replicar mi cadena de WhatsApp. Oigan, la cadena, una de nuestras cadenas modernas, que uno dice, no, pero ¿qué es esa exageración? Pero puede ser exageración, pero a mí me parece supremamente triste que he salido a comer con amigos muy cercanos y no me miran. No me miran porque son ahí. Y son todos comiendo en la mesa, o somos comiendo en la mesa, y cada uno y levantan, o a lo sumo llegan y levantan la cabeza y que así. Y yo digo, y eso también está en las casas, en la familia. Cadenas modernas. ¿Por qué digo que es una cadena? Porque lo más humano que podemos tener es que a la hora de comer pues nos miramos. Pues una manera de, creo yo que la humanidad, esto de ser humanos, comienza desde cómo nos estamos mirando y de lo que ya no miramos. Me cuentan, por ejemplo, yo nunca he salido del país, pero tengo un amigo que me contó una imagen lamentable en Nueva York en el invierno, que le tocó vivir a él allá y me contó que allá puede haber un muerto en el invierno y la gente es como sin determinar, sin verlo. O sea, hemos perdido esa capacidad humana de verlos. Marielita. No, yo le iba a decir que yo estoy estudiando gastronomía y en una de las cosas, de las materias que vemos es todo lo relacionado con todas las cosas. Pues yo todavía no me siento encadenada porque yo perdí una materia y yo no me capaz con ella, porque no tenía los recursos, porque no me siento, a mí me dicen que me van a una foto y a la mano, me toca pedir ayuda.
y no me interesa como llegar más allá de lo que sé. Entonces, y lo triste es que yo trabajo en un colegio y ver un niño de 3 años haciendo departamento a la mamá, porque no le prestaba celular para jugar. Ajá, imagínate. No está... Pero usted también está en cadena, Marianita, porque yo le he visto conexión a las 2 de la mañana. Molestando. Que diga, uy, este pastor sí está bravo, o sea, se tiene que saltearnos a ver quién. Uy, ¿qué es esa perseguidera? O sea, esto ya es persecución, ese man, ¿por qué mete a mirar a... revisándoles a ustedes? No estuvieron conectados. Cuidando, pastoreando. Diga, esa cadena moderna del consumismo, de lo tecnológico mal usado y sobre todo también esta cadena de la avaricia. La avaricia, querer que lo que se tiene no es suficiente, sino que, ahora no estoy yendo con eso, que uno no pueda desear, ¿cierto? O que uno no pueda soñar y ponerse sus proyectos. A todos nos gusta hacerlo, pero conservando el mínimo de gratitud frente a lo que se tiene. Si llega bien, pero si no, he aprendido a ser feliz con lo que tengo, con lo que soy, con lo que he estudiado, con lo que Dios me ha permitido tener. Porque en últimas, es el sentido de gratitud lo que traerá felicidad. Esta semana pensando en esto de la felicidad, y yo escribí algo y es que quizás la felicidad esté más en lo deseado que en lo tenido. ¿Cierto? O sea, porque mientras usted está deseando, usted tiene la ilusión. No, esa ilusión de terminar la carrera, usted llega y termina la carrera. Pues pasaba un tiempo, ¿cierto? Es en el deseo, en la búsqueda. Entonces acompañemos esas búsquedas de deseo con un sentimiento de gratitud. Bueno, entonces este señor despojado de su humanidad, con esas cadenas que lo ataban, estos espíritus, y nosotros hoy también atados con estos espíritus y estas cadenas modernas, ocurre el milagro. El milagro es el encuentro de Jesús que nos viste de valor. Entonces, somos vestidos de indignidad por nuestros propios medios y nuestras formas de ser y como el mundo nos lleva a ser vestidos. Nos encontramos con Jesús y Jesús nos viste de valor. Y es que parto de la siguiente verdad, diría yo, y es que todo encuentro con Jesús implica giros, cambios, metanoias. Metanoias es una palabra griega que es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar. Uno no dice, ay, sí está arrepentido porque está llorando. El arrepentimiento tiene que ver ni siquiera con un cambio en la acción, que implica sí, pero no se limita. Que es que él decía, él me trata lo más de mal y ya me dice mi amor, ¿cierto? Entonces se arrepintió. Puede ser que sí, pero no necesariamente. El arrepentimiento también es un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio en la forma en la que entendemos el mundo, la realidad y las personas. Entonces, si yo trataba mal a alguien, arrepentimiento es no solo no volverla a tratar mal, sino entender que esa persona es un ser valioso, ¿cierto? Y que ahora mi comportamiento, mi forma de tratarla depende es de lo que yo ya tengo en la cabecita, guardada en el corazón, de que esta persona es una persona valiosa, y como es valiosa, yo no la puedo tratar de cualquier manera. ¿Sí? Ese es el metanoia, el arrepentimiento. Encontrarnos con Jesús es abrirnos a nuevas preguntas, a nuevos encuentros. ¿Saben por qué la gente se aleja de las iglesias? Porque creería yo que muchos se están encontrando es con una estructura, con una religión, pero no con Jesús. Porque cuando uno se encuentra con Jesús, la búsqueda es diaria, le surgen nuevas preguntas, le surgen nuevos sueños,
pero con Jesús, ¿cierto? Entonces, ustedes no ven que ahora la pandemia dejó como un desgano espiritual. Yo allá en Caldas he notado que Caldas era una iglesia que por culto registraba 150, don Arturo, ¿cierto? 150, 180. 180. Ahora tenemos entre los 3 cultos que estamos haciendo, más o menos unas 150 personas. O sea que, ¿Ustedes por culto cuánto están yendo? ¿No tienen 70 personas? por culto, no. Hay cultos donde tenemos 40 personas. Y uno dice, ¿qué, cómo así? Sí, porque la gente entendió que puede vivir sin religión. Pues que en vez de venir a un culto pueden ir a pasear. ¿Sí me va a entender? Ahora no le estoy echando pues pullas, así que, que no pueden ir a pasear, no, pero hay un cambio de mentalidad en que, hombre, yo puedo vivir sin religión. O sea, sin ir cada 8 días, ¿sabe quiénes son los que están perseverando? Los que dicen, yo lo que no puedo es vivir sin Jesús. Amén. Yo no soy capaz. No soy capaz de que mi vida no esté girando en torno al servicio de Dios, en torno a la devoción de Dios, del pueblo, de la iglesia. ¿Me hago entender? Entonces, este hombre se encuentra con Jesús y Jesús lo valora. ¿Cómo lo valora? Yo les propongo ver una valoración de Dios, de Jesús, en 2 aspectos. Primero, le devuelve la libertad, lo hace libre, lo vuelve lo encuentran, dice el versículo 15, sentado, vestido y en sus juicios. Ahí en ese versículo se condensa el valor de Jesús por este hombre. Está muy claro. Es un valor en el siguiente sentido. Ustedes leímos el pasaje. ¿Dónde ocurre esta historia? ¿Qué lugar, geográficamente hablando? ¿Quién dice? En Gadara. Eso, Gadara es el territorio. ¿Y en qué parte específica del territorio estaba? Junto al mar, también lo describe ahí. En un Peñasco. una especie de colina, un barranco, pues. Lo paisa que no suene paisa, un barranco, una barranquera. Bueno, y dice que el man estaba desnudo, que este señor estaba desnudo. Pero dice que cuando lo encuentran vestido. Pilas ahí al dato. Porque ¿dónde se compran vestidos en el tiempo de Jesús? En los peñascos. ¿Dónde? En los pueblos, en la plaza, en el comercio. Yo vivo por una vereda montado como a media hora del pueblo, allá no venden, ni siquiera puedo ir a comprar una camisa. Gratuito. En mercados, casamente compro un paquete de arepa, me van a vender ahora una camisa. Está en el peñasco. Entonces la pregunta es, ¿y quién lo vistió? A ver, especulemos. Porque lo encuentran vestido y ya no ha dicho que andaba desnudo. Entonces, ¿quién lo vistió? ¿Quién estaba con él? De alguna forma, esa es mi aventura interpretativa en este pasaje. Todos los judíos andaban con una capa para el frío. No tenían frío, usaban, además de la túnica, una capa, que es lo que deja el ciego de Jericó, la capa. O cuando se le dice, nos lleven 2 capas. En mi aventura decir que este Señor es vestido por la capa de Jesús. Que Jesús toma con lo que se cubría el frío y lo abraza, dándole valor, terminando con su desnudez, terminando con su indignidad. Y el segundo elemento donde Jesús le muestra valor es con los cerdos. ¿No se han preguntado por qué hay los cerdos? Era un animal inmundo para la región, para los judíos. Era más impuro. Sí, pero ¿no les parece desproporcionado que Jesús llegue y diga, listo, sí, entonces 2000 demonios,
mate, vayas en paz a un cerdo. Entonces uno dice, uy, no, pues qué pecado, qué culpa tiene los animales. Porque tuvieron como esa petición, porque Jesús les dijo, hagan y pues acceder a la petición de ellos. Cierto que sí, en vez de hecho, no, ni agua. Pastor, y otra cosita que yo tengo la duda, que al morir los cerdos mueren también los demonios, pero siendo demonios y que son del área espiritual, ¿cómo mueren? Porque el cerdo muere, pues, sin espíritu. ¿O para quién muere? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, ¿Quién necesitaba quedar en su pensamiento y decir, no me morí? ¿Quién? Exactamente. Esto se trata es del endemoniado, porque Jesús lo que lo está es revestiendo de valor, de amor. Entonces, y todas esas preguntas muy válidas. Yo me voy a aventurar a la siguiente interpretación, pero quedémonos con este tema. Él sabe que fue endemoniado, y entonces despierta la conciencia y ve que los demonios ahora se están ahogando. Él va a quedar, pienso yo, me aventuro a pensar, tranquilo, no van a volver. Se mataron allá con los cerdos. Es un animal impuro, en las regiones impura, pero me atrevo a decir también lo siguiente. Es el animal que le representaba mayor valor al pueblo. ¿Por qué? Porque Gadara es un pueblo que se había especializado en el comercio de cerdos. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía dependía de la crianza, la venta, el consumo de cerdos. O sea, toda su economía dependía del cerdo. Entonces, que ahí ya más, ahora pudiéramos entender por qué le piden a Jesús que se vaya. Es muy escandaloso. Sí, porque entonces uno diría, si por ejemplo yo tengo acá un endemoniado, aquí en el Viga tengo un endemoniado, y llega uno y lo libere, pues ¿cómo le vamos a decir que vaya? Cierto que lo más seguro es llegarle a decir, oiga, quédese que allí tenemos 3 más. Quédese por si las moscas. Quédese porque en usted encontramos el liberador de nuestro hijo, de nuestro vecino, de nuestro ser querido. Pero lo que le piden es que se vaya. ¿Por qué? Porque ese se les ahogó y está poniendo en jaque la economía del pueblo. Entonces, así es, Mayra, entre la balanza, la economía y la vida, entonces nosotros nos quedamos con la economía, con los cerdos, nos quedamos con lo que nos representa billete. Por eso, Señor, bien pueda y se va. Y Jesús viste a este señor de dignidad y de valor, es decir, me interesa nada si se ve afectada la economía, pero primero está tu vida, tu vida. Ahora, traigamos la balanza, siglo XXI, 600 muertos, registra el COVID diario, 500 por ahora, pero habrán todo. Habrán todo. Y dice lo que fue. Porque la vida necesitamos necesitamos facturar, ¿cierto? Necesitamos facturar porque hay que seguir echándole pavimento a las carreteras, porque hay que seguir robándonos el país, porque tenemos que seguir sosteniendo una clase burocrática, política, habrán todo, necesitamos el billete. Pero es que está la vida, Teresa, habrán todo. En el siglo XXI seguimos abriendo todo. Bueno, yo quiero terminar con esto. Hay una historia que me vi de un elefante en un circo. Un elefante. Gigante. No recuerdo si era un elefante o un león, ustedes me perdonarán ahí la... Todo caso, Un animal.
Para los efectos de esta enseñanza da igual ser un elefante o un león, porque los dos son grandes, fuertes. Y lo que les quiero contar es que a uno de estos animalitos lo tenían pegado de un palito de estos con una el elefante. De una estaca. Sí. Pero con una cuerda. Sí, Irrisorio. Porque era un animalote de eso. O sea, ese elefante hacía así, pum, les tumba todo el circo y quiere ser un animal de eso. Pero como se enseñó a estar encadenado, da igual. Si es una cadena, si es un hilito, porque en la mente del elefante lo que dijo fue: nací para estar en cautiverio. Ya hay un acondicionamiento. Ya hay un acondicionamiento, ya hay un amaestramiento, si se quiere, un adiestramiento, lo que sea, pero su mente está reducida a verse amarrado de la patica, porque la libertad para esta persona, para este animalito, ya se fue de su panorama mental. Pues la invitación que les quiero dejar esta mañana es que nosotros estamos en la obligación también de soltarnos de esas píticas. Esto que nos amarra a la indignidad, o luchar por lo menos, luchar por esta liberación que Dios nos quiere traer. Una liberación donde el nuevo ropaje de Dios es el ropaje de Jesús, es un ropaje de amor, de dignidad, de saber que valemos por lo que somos, de saber que podemos todos los días ser libres. ¿Y de qué nos van a liberar? Yo les quiero dejar este pensamiento: liberarnos aún de nosotros mismos. Liberarnos de nosotros mismos. ¿Cómo así? Sí, porque dice el escritor norcoreano Lee Shu-han en un libro precioso que nosotros hoy somos sujetos de rendimiento. Oiga pues, no somos sujetos para la libertad, sino sujetos para el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos metieron en la cabeza que todos los días tenemos que rendir más. Entonces, usted es esposa, pero tiene que rendir más. Entonces, usted es una hija, pero tiene que rendir más. Y si usted va a ser una emprendedora, pero usted se tiene que autoexplorar, ¿cierto? Y tiene que rendir en todo, rendir más, alcanzar más, ir por más, rendir. Y ese rendimiento nos está trayendo entonces unos problemas mentales, nos está trayendo unas ataduras mentales impresionantes, unos niveles de estrés con los que ya cada día estamos impedidos a luchar contra ellos. Nos estamos entregando a unos niveles de estrés que es imposible, ya va a llegar un momento en que va a ser imposible reducirnos a unas enfermedades físicas a causa de esa mentalidad de que con todo podemos, de que no importa dormir 8 horas si podemos dormir 3 o 4 con tal de volver a rendir. Entonces tenemos que pedirle al Señor esta mañana: Señor, libérame de mí mismo, entender que soy un ser humano al que no le puedo rendir a todo y que me tengo que esforzar, sí, pero que llega un momento en que tengo que parar y ver que tú seas obrando en medio de nosotros. Liberación de nosotros mismos. Hermanos, Dios los bendiga. Terminemos orando. Señor, gracias por la palabra que nos traes a través del Gadareno. Ayúdanos a estar muy atentos a las cadenas modernas que nos quieren atar, especialmente a esta cadena del rendimiento, a esta cadena de la vida como una realidad para la tecnología. Cadenas. Que uno va por ahí siendo atado sin darse cuenta, como el hilito del que hablábamos del elefante.
Señor, que no nos vamos dando cuenta y que necesitamos encontrarnos contigo para ser liberados, para una nueva conciencia de libertad. Te pedimos que nos liberes de aquello que nos deshumaniza y que nos des la posibilidad de encontrarnos contigo, un encuentro sanador, liberador, todos los días, porque este no es un proceso dado una única vez y para siempre, sino todos los días. Un encuentro de liberación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahí donde están también reflexionamos entonces en la mesa del Señor, recordando precisamente la noche en la que Jesús fue entregado. Ustedes saben que nuestro Señor, la noche que fue entregado, estaba cenando con sus amigos y hacemos la calificación de los amigos, hacemos una evaluación de los amigos. ¿Quiénes eran los amigos que estaban con Jesús? Pues estaba Judas, que ya lo había negociado. Y me dice, bonito amigo. Estaba Pedro, que 2 horas más tarde ya iba a estar negando. Y estaban los demás que después de haber comido o en medio de la cena, se pusieron a preguntar cuál de ellos era el más grande. Cómo era que iban a distribuir los cargos en el nuevo reino y que a dónde iba yo ahí, cómo iba yo ganando ahí. ¿Cierto? Entonces uno dice, por favor. O sea, qué escuela tan dura de discípulos tuvo Jesús. Noten que caminaron con él 3 años viendo milagros, porque uno a veces dice, no, es que es cuestión, yo veo un milagro en mi vida y olvídese. Pues vieron cantidad de milagros y su corazón todavía estaba crudo. Pero el Señor no se, digámoslo así, no se dejó consumir por la ansiedad de llegar y decir, ay, me voy a ir y estos, vean pues cómo quedaron ahí. El Señor, conociendo la limitación humana, ¿cierto? Conociendo nuestros corazones que da tantos giros, conociendo nuestras propias contrariedades, nuestros quebrantos. Entonces, ¿qué decide? Celebrar la vida. Celebrarse a Él como vida. Porque nosotros, en últimas, lo que necesitamos es un Salvador. Y cuando vos necesitas un Salvador es porque has entendido que no podés. Porque si vos podés, no necesitas que nadie te salve. ¿Cierto? Pero Jesús, conociéndose que es Salvador, entonces estando con ellos, coge el pan y da gracias. Este es el pan que Jesús parte, es el pan del que Deuteronomio dice que recordarán a Dios que con amargura lo sacó del desierto. Entonces es un pan que cuando Jesús lo parte le representaba amargura, pero Jesús lo resignifica. Al dar gracias y al decirle, este es el pan que hoy parto y reparto entre ustedes. Por eso, dándoles el pan, les dijo, coman porque este es mi cuerpo. Una prolongación de la existencia de Jesús. Que Jesús se pudo prolongar a través de muchos símbolos, ¿no? A través de una corona. Pudo haber dicho, ve a cada uno consigas una corona. Y cada vez que se la pongan, recordarán que yo estoy en medio de ustedes. O a través de la moneda, el símbolo económico, que así lo hacían los emperadores en el primer siglo. Ponían la imagen de la moneda y así prolongaban su existencia. Jesús se prolonga en la sencillez del pan, porque el pan es el elemento más sencillo que encontramos en la mesa, al alcance de todos. Y es bonito, porque quiere decir que su cuerpo es entregado por todos, para todos. Después de haber comido el pan, tomó la copa y también dio gracias. También la resignificó, diciendo que ahora este es el nuevo pacto que se establece con la humanidad. Un pacto, entiéndase pacto como compromiso, donde está presente la gracia de Dios, una gracia santificadora.
Entonces dice Jesús, todas las veces que coman el pan y beban la copa, recuerden que es en memoria de mí. Cuando se nos dice es en memoria de mí, es recordándome a mí como Salvador, no recordándose ustedes como pecadores, que es la tendencia. Si hay caras largas en las iglesias, es a la hora de recibir el pan y beber de la copa. La gente sale o con que mía, ¿cierto? Pablo en Corintios dice que cada uno debe examinarse a sí mismo, cada uno debe evaluarse y luego participar del pan y de la copa. Muy importante entender en qué contexto está diciendo Pablo que cada uno debe evaluarse a sí mismo. Cuando uno dice evalúese a sí mismo, entonces uno comienza a mirar cuántos pecados he cometido desde la última vez que se ve. Uno empieza a enumerar, ¿sí? Creyendo que la evaluación es solo moral, solo de mis pecados con Dios. Pero Pablo en 1 Corintios 11 y 12, que está hablando del tema, está diciendo evalúense, y el problema del que se tenían que evaluar era el siguiente: no estaban comiendo juntos. Los que no trabajaban, que eran los patrones, estaban llegando y se comían todo, la cena. Entonces llegaba el pobre que estaba trabajando hasta las 6 de la tarde y no encontraba nada. Evalúense cómo estás tratando al otro. Evalúate cómo estás viviendo la fe en relación con el otro. Porque no tiene sentido que hoy recordemos a Jesús a través del pan cuando no estamos compartiendo el pan. No tiene sentido que nosotros vivamos nuestra mesa llena dándole gracias a Dios cuando hay otras mesas que no tienen que partir. Y aquí en Colombia, creo, sin mal no estoy, que va por los 20 millones largos quienes solo tienen 1 o 2 comidas al día. Evalúense cada uno de ustedes. Tomémonos este tiempo entonces para examinarnos. Dice entonces Pablo, después de cada uno haberse examinado, ahora sí, coma del pan y beba la copa, porque simbólicamente nutrimos y alimentamos nuestro espíritu. Vamos a darle gracias. Señor, gracias por el pan, símbolo de tu cuerpo quebrado, partido, pero sobre todo cuerpo repartido, entregado para el beneficio de la humanidad. Te damos gracias por la copa que bebemos como símbolo de tu sangre, sangre que nos limpia, que nos alienta, nos nutre, Señor, para seguir caminando. Te pedimos, Señor, que el pan nuestro, el pan de nuestros hogares que tú nos das, también sea partido y compartido, con amor, con gratitud, como tú nos has enseñado. Comemos y bebemos en acción de gracias. Amén.